Ahora vamos a hablarle de algo importante, porque en este año tan excepcional se hace aún más importante, si cabe, tomar medidas contra la gripe estacional. Ya sabe que el virus de la gripe y el del COVID comparten muchas similitudes, y para precisamente aclarar diferencias y similitudes entre ambos, hoy vamos a contar con un profesional sanitario, a quien ya les presento, a Miguel Rafo. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Médico internista del HLA, Los Naranjos, en la capital. Miguel, son días, bueno, complicados. La primera pregunta es obligada en cuanto a la incidencia de la COVID en nuestra tierra. ¿Cuál es la situación actual que os encontráis en vuestros centros de salud, en vuestros hospitales, Miguel? Bueno, la verdad que la incidencia parece que se está viendo un poco reflejada quizás las medidas que se están tomando y parece que el número de casos diarios está reduciéndose, y también la presión hospitalaria, que es importante, ¿no? Desde el principio de la pandemia siempre os hemos escuchado a los profesionales sanitarios decir que teníais un poco este periodo del año en el que van a convivir resfriados, gripes y COVID. Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, en realidad, más que nada por la confusión que puede generar, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes una sintomatología de tipo respiratorio, que muchos además de estos virus dan sintomatologías parecidas. Al final tienes que intentar tirar por un lado o por otro, y eso es muy complicado por los síntomas que la persona pueda tener, ¿no? Entonces ahora es una época en la que, como tú bien dices, conviven muchos cuadros víricos y eso puede llegar a colapsar el sistema sanitario. Como bien dices, la sintomatología es muy parecida, por tanto, ¿cómo sabemos o cómo podemos llegar a averiguar si tenemos gripe estacional, la de toda la vida, para que nos entendamos, o COVID? Poder diferenciar eso por los síntomas es muy complicado, porque realmente los dos cuadros víricos pueden dar sintomatología muy similar. Quizá lo que sí que podemos y sabemos a día de hoy es que realmente las complicaciones que produce el coronavirus son más graves, y el porcentaje de pacientes que terminan desarrollando neumonía con insuficiencia respiratoria, que afectan a varias partes del pulmón con su consecuente síntomas de dificultad para poder respirar y sensación de falta de aire, pues es mucho más importante en las infecciones por coronavirus, ¿no? También lo puede dar la gripe, pero quizás las infecciones gripales, el porcentaje de pacientes que terminan desarrollando una neumonía grave es mucho menor. Pero a priori, Miguel, los síntomas son prácticamente similares, ¿no? Prácticamente no, los dos pueden dar síntomas completamente similares. Ajá. Puede dar fiebre, tos, sintomatología respiratoria alta, sensación también de falta de aire. Quizá el resfriado común es distinto, ¿no? Porque solamente afecta a tracto respiratorio superior, y los síntomas son mucho más banales, ¿no? No suele tener tanta afectación del estado general, la fiebre o no existe o es una fiebre de mucho menor grado, pero quizá la gripe y el coronavirus, diferenciarlos por la sintomatología que la persona te pueda transmitir, eso es muy complicado. Le hago la pregunta, doctor, si le parece al contrario. ¿Hay algún síntoma que pueda equilibrar la balanza para alguno de los lados? Bueno, como le que digo, sea común, por ejemplo, en la gripe y no lo sea en el COVID, al contrario. Por los síntomas, como le digo, es casi imposible. Otra cosa muy distinta, como le estoy diciendo, es que al final, si tú tienes una sintomatología respiratoria que ya se prolonga en los días sucesivos, tú tienes fiebre mantenida, tú al final vas a consultar con algún centro sanitario y evidentemente, bueno, pues las pruebas también que podemos practicar a las personas ayudan a poder inclinar la balanza hacia un lado o a otro. Finalmente, no es tan frecuente que una infección por gripe desarrolle, por ejemplo, una neumonía bilateral, claro, que sí lo hace el coronavirus. Entonces, en la época que vivimos ahora mismo, pues si un paciente llega con clínicas respiratorias y afectación del estado general, fiebre, sensación de falta de aire, y tú practicas una radiografía y tienes una neumonía bilateral, mientras no se demuestre lo contrario, es una neumonía por coronavirus. Ya tendremos después que dilucidar si se trata de una cosa o de otra, pero finalmente todo ayuda, los síntomas por un lado y las pruebas complementarias que podemos practicar por otro, ¿no? Ante el temor de tener COVID y no gripe, ¿estáis notando mayor afluencia de pacientes esta temporada en los hospitales? ¿Más afluencia en qué sentido? ¿De pacientes, sí, de pacientes que acuden, consultan por temas exacto. médicos? Sí, yo creo que quizás también la evolución de la pandemia ha también ido reconduciendo un poco, ¿no?, la afluencia al sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, en la primera oleada veíamos cómo también es verdad que había una restricción de movilidad muy importante, la gente estaba confinada, entonces es verdad que la consulta prácticamente casi en su totalidad de las personas que acudían a centros sanitarios era casi en su totalidad por
miedo a poder padecer una infección por coronavirus o personas con fiebre o síntomas respiratorios, ¿no? Ahora quizás está todo mucho más difuminado, también hay un porcentaje importante de pacientes que consultan pues, por estos síntomas, pero yo quizás creo que en la primera oleada de la pandemia estaba mucho más polarizado, ¿no? hacia esa sintomatología. Me decía Miguel que el tratamiento es muy similar en ambos casos, ¿no? Bueno, al final el tratamiento es un tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? En el caso de la gripe, pues para controlar los síntomas que puedan dar, dolor, mialgia, dolores musculares, dolor de garganta, tos, fiebre, y en el coronavirus pues pasa igual. El tratamiento inicial que tú planteas a cualquier persona que pueda padecer la infección, ya sea confirmada o porque tenga una sospecha clínica, es tratamiento sintomático. Otra cosa distinta después es de toda la proporción de pacientes que puedan contraer la infección, ¿sí? Ese porcentaje más pequeño que termina desarrollando una complicación importante como puede ser una neumonía que requiera un ingreso en un hospital, pues tenemos medios, lo que se sabe hoy en día, que tampoco hay algunos tratamientos que se han ido quedando en el camino desde que inició la pandemia hasta ahora. Por ejemplo, no tiene nada que ver cómo tratábamos los pacientes en el mes de marzo a cómo los tratamos ahora mismo. Hay muchos tratamientos que inicialmente pues, se presumían que podían ser efectivos, que posteriormente, pues, en base a ensayos clínicos y a estudios a nivel internacional, se han caído del arsenal terapéutico que tenemos y ahora bueno, pues, aplicamos aquellos que tenemos cierta evidencia que producen mejoría de estos pacientes, ¿no? Principalmente para poder contrarrestar la fase inflamatoria que produce la infección, que realmente es lo que pone bastante mal al paciente y lo que produce la insuficiencia respiratoria del paciente con neumonía. No sé si estará conmigo, doctor, pero tengo la sensación que este año el COVID ha provocado que le hayamos quitado algo de valor a la gripe, y me explico, no podemos olvidar que la gripe estacional también, su índice de mortalidad es muy alto cada año. Sí, quizá también este año hemos notado también que muchísimas más personas se han vacunado, por ejemplo, de la gripe, ¿no? Que es una cosa muy importante para poder prevenir la infección. Y también un añadido quizás que ha ayudado bastante el uso de las mascarillas, por ejemplo, que se ha generalizado para el tema de intentar prevenir, ¿no? Que tú te puedas contagiar por coronavirus, al igual que la higiene de manos o el tener un cierto distanciamiento social. Eso también va a ayudar mucho a que la incidencia de infección por gripe sea mucho menor, porque estamos aplicando todos esos métodos que previenen la infección también de la gripe, ¿no? Entonces recomendamos, por supuesto, a nuestra audiencia la vacunación. Eso, por supuesto, eso no solamente este año, todos los años. Todos los años, claro. Este año, si cabe, con más valor, pues por lo que estamos hablando, ¿no? La sintomatología que puede generar la infección por un virus y otro son muy similares, sobre todo también los primeros días, y realmente el estar vacunado pues para la gripe pues ya te da un plus añadido de tranquilidad en el sentido de que sabes que esa infección, que si bien a lo mejor el porcentaje de terminar desarrollando una neumonía es menor, pero también existe, pues ya estamos teniendo una prevención importante, ¿no? en ese sentido. Y ya quizá también nos hace también poder inclinarnos más la balanza hacia si estamos ante una infección o ante la otra. Ante la otra, exactamente. Me decía que también este año muchos profesionales sanitarios pues, se han vacunado, o sea, son más concienciados aún si cabe de la importancia de la vacunación contra la gripe. Vamos, mi percepción, yo no llevo evidentemente sin tener números, lo que es la campaña de vacunación, y eso lo llevan a cargo los compañeros de medicina preventiva y salud pública, pero mi percepción desde luego es que sí, que este año se han vacunado mucho más compañeros. En cuanto a la prevención, ahí sí que hablamos también de medidas evidentemente idénticas, ¿no? Bueno, como acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Quizá lo más importante es evitar el contacto muy cercano. Se sabe que una distancia de más de 1 metro ya es una cierta garantía por la transmisión de ambos virus, una transmisión por gotas, y el uso de mascarillas que se ha generalizado ahora mismo, evidentemente en la situación epidemiológica que tenemos, eso va a frenar mucho la infección tanto de uno como de otro virus, ¿no? Y por supuesto una higiene de manos, que eso es fundamental. Doctor, ¿es optimista de cara a 2021? Esa es la pregunta del millón, imagino que es muy difícil de responder, pero bueno. Bueno, todo va a depender también de hasta dónde avance y si tenemos rápidamente o próximamente una vacuna efectiva, ¿no? Probablemente el secreto va a estar ahí, en encontrar la vacuna. Antes de entrar en directo hablábamos y me comentaba algo muy interesante. Yo le preguntaba al doctor el por qué
bueno, pues con tanta prontitud o rapidez ya estamos hablando de tener vacunas en fases casi terminales, ¿no? Ya para poder comercializarlas, cuando los especialistas nos dicen que este proceso suele dilatar durante incluso años. Y aquí hablamos de un trabajo hecho previamente, ¿no? Sí, hay la ventaja que hemos tenido con este virus es que ya había, no evidentemente, un desarrollo para la vacuna de la infección por el SARS-CoV-2, que es el virus que tenemos ahora mismo en manos, sino virus muy similares que ya estaban en fases de desarrollo bastante avanzadas. Eso ha permitido que quizá el camino hasta obtener la vacuna efectiva pues sea mucho más corto en este sentido. ¿El que se tengan que mantener a una temperatura tan baja puede ser un problema a la hora de comercializarlas? No, yo no creo que eso vaya a suponer ningún problema, sea cual sea la vacuna que finalmente acabe comercializada, que yo la verdad que lo desconozco, sé que hay varias vacunas que están en fases avanzadas de desarrollo. No creo que vaya a ser un problema ni las condiciones en las que tenga que almacenarse la vacuna, ni administrarse, ni tampoco en su distribución. Yo creo que eso seguro ya habrá todas las personas que tienen que poner los medios para que eso se pueda llevar a la práctica y que eso llegue a la población. Seguro que eso va a hacerse de la mejor manera posible y no creo que eso vaya a ser ningún problema. Tenemos la de Pfizer, la Moderna, la de Oxford, que son las tres que están ahí, ¿no? Que parecen ojalá más próximas a su comercialización. Imagino que esto también es difícil de responder, doctor, pero todos intuimos un futuro en el que, al igual que tenemos que animar cada año a la población a que se vacune contra la gripe, también lo hagamos contra el COVID, ¿no? Pues probablemente sí, ¿no? Son virus que se comportan en cuanto a la distribución, ¿no? A nivel mundial, probablemente de forma parecida. Esto tampoco se conoce, no se sabe si esto va a cursar con epidemias estacionales como pasa con la gripe, pandemias como la que tenemos ahora mismo. La gripe mismamente ha tenido evolución a lo largo de su historia de varias formas distintas, ¿no? Entonces eso yo no sabría respondértelo, pero sí que es verdad que es probable que, viendo un poco el comportamiento y teniendo en cuenta que los virus muchas veces pues van modificándose y para sobrevivir y coexistir con el ser humano, pues probable que para el coronavirus también a lo mejor haya que desarrollar en el futuro vacunas de cepas, digamos, prevalentes a nivel del año que estemos, y eso la OMS tendrá que dar la respuesta, ¿no? Cada año. Tenemos que insistir en la seguridad de vacunarse contra la gripe estacional, que las vacunas son seguras, evidentemente. Las vacunas son muy seguras. Otra cosa distinta que evidentemente cada persona puede tener más o menos reacciones a la vacuna. Claro. En la mayoría, inmensa mayoría de los casos son reacciones muy leves, la persona que lo tiene, y personas que no tienen absolutamente nada, más allá quizás de la molestia, lógicamente, ¿no? En la zona de la inyección, pero las vacunas son sumamente seguras, están más que probadas y eso la gente tiene que saber que es muy recomendable vacunarse. Estábamos hablando, no me quiero dejar ninguna pregunta en el tintero porque es un tema que sabemos que a nuestros espectadores evidentemente interesa y mucho. En cuanto a los efectos secundarios, ahí sí encontramos más diferencias, ¿no? Parece que cuando uno supera la gripe, bueno, la supera y ya está, pero el COVID no del todo, ¿no? Bueno, realmente... También dependerá de la persona, evidentemente. Depende de cada persona, pero quizá yo diría que más que de la infección en sí, depende de la afectación y de la gravedad que la infección haya tenido en la persona, ¿no? Porque una neumonía, por ejemplo, bilateral por gripe, también puede generar sus consecuencias a nivel de la función respiratoria y la capacidad pulmonar que la persona pueda tener después, ¿no? El problema está en que, lo que hemos comentado anteriormente, que la proporción de personas con infección por coronavirus que terminan desarrollando una infección grave, una neumonía bilateral, es mucho mayor que las personas que tienen una infección por gripe. Por tanto, evidentemente, el porcentaje de personas que van a tener secuelas, en este caso, posterior a la infección, pues también va a ser mayor, porque las personas que pasan una infección más banal, esas personas no van a tener secuelas prácticamente ninguna. Doctor, casi para terminar, de cara a la Navidad, a los encuentros con las familias, que, bueno, atendiendo todas las restricciones, evidentemente, pues todos vamos a celebrar, ¿qué recomienda? Bueno, yo no puedo sino recomendar lo mismo que recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente, intentar no mantener cierta distancia de seguridad con las personas con las que compartamos, ¿no? Sobre todo sitios más cerrados y demás. Usar mascarillas siempre que sea necesario, sobre todo si no mantenemos una distancia de seguridad con las personas con las que estemos, y sobre todo tener también mucha precaución cuando vayamos a estar con personas que sean
de mayor riesgo, ¿no? Personas muy mayores, personas que tengan patologías crónicas, que son más subsidiarios en el caso de contraer una infección, de tener una complicación más severa. Doctor Miguel Raffo, un placer haber contado con su experiencia y con sus recomendaciones en la tarde de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, pues